La gran pregunta que todos se hacen tras el anuncio del fichaje de Adrian Newey por Aston Martin. ¿Es esta la última gran oportunidad para ganar de Fernando Alonso en Fórmula 1? Empezamos. Esta mañana se confirmaba lo que ya todo el mundo daba por hecho: el anuncio y fichaje de uno de los mayores, si no el mayor genio de la historia de la Fórmula 1. Adrian Newey se une al equipo Aston Martin. Seguramente ni sea necesario aclarar por qué es este fichaje tan importante para la Fórmula 1, pero desde luego la más clara prueba de ello es todo el impacto mediático que se ha generado alrededor de un fichaje de un ingeniero y no de un piloto. Y evidentemente uno de los principales nombres que suenan con el fichaje, como no, el de Fernando Alonso. El piloto asturiano por fin pilotará un coche diseñado por Adrian Newey. Eso sí, será en el 2026, dado que primero Adrian Newey en teoría no podrá sumarse al equipo y al trabajo de Aston Martin hasta, se supone, el 2 de marzo, aunque con mucha probabilidad de alguna manera ya esté relacionándose con el equipo bastante antes, y por otro lado, evidentemente, porque el coche de 2025 seguramente ya está en una fase avanzada de desarrollo. No obstante, seguramente Adrian Newey pueda apuntar pinceladas para también tener impacto, aunque sea menor, en este coche del 2025. Pero lo que está claro es que el gran impacto de Adrian Newey no lo esperamos en 2025, sino de 2026. Por lo tanto, hablemos de 2026. Lo primero y lo más evidente que hay que decir es que evidentemente es una grandísima noticia para Aston Martin. Fichar literalmente al ingeniero más deseado de todos los tiempos siempre es una gran noticia, más aún cuando Adrian Newey ha tenido ofertas de otros equipos. No obstante, hay que apuntar un par de matices. El primero de ellos es que evidentemente este fichaje no te asegura en ningún caso absolutamente nada en lo que se refiere a ganar un campeonato del mundo. Al final de todo, Adrian Newey es solo una persona más y no va a conseguir un coche campeón haciendo así. Eso no quita el hecho de que es un ingeniero que ha trabajado en multitud de equipos con distintos reglamentos y prácticamente siempre ha diseñado coches como mínimo competitivos y en muchos casos, como ya sabemos, incluso coches campeones del mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues evidentemente que aunque no te asegura nada, estás comprando muchas papeletas para tener un coche muy competitivo y subir el nivel. Nadie te asegura que vayas a ganar el mundial, pero lo que Adrian Newey te asegura 100% es que el nivel competitivo de Aston Martin va a subir sin ninguna duda. Además, Aston Martin parece el lugar ideal para Adrian Newey. Aston Martin es un equipo que ha conseguido, como hizo en 2023, diseñar un coche competitivo, mantenerlo durante muchas carreras y conseguir y cosechar muchísimos podios para después no poder evolucionar. Este año, sin embargo, han empezado con un coche competitivo, pero el problema parece ser el mismo del año pasado. Ya sea bien con un coche competitivo o con un coche poco competitivo como el de este año, Aston Martin tiene un problema bastante importante y es que parecen no entender su coche. Esto ya lo han reconocido en múltiples ocasiones, que les cuesta entender cómo funcionan sus mejoras y cómo poder evolucionar su coche. Evidentemente, Adrian Newey encajaría perfectamente como una pieza en el puzzle de Aston Martin, dado que Adrian Newey con mucha probabilidad va a ayudar a entender qué ocurre en ese coche y evidentemente ni que decir tiene si lo diseña él más todavía. Así que de esta manera Aston Martin podría estar subsanando uno de los grandes problemas que tienen a día de hoy: no entender el coche. Todo esto nos llevaría a la gran pregunta con la que hemos empezado este vídeo. ¿Es esta la gran última oportunidad de Fernando Alonso en Fórmula 1 para poder ganar un campeonato? Lo cierto es que no todo es sí, no, blanco, negro. Es decir, la llegada de Adrian Newey puede subir considerablemente el nivel de Aston Martin, puede convertirlo en un equipo mucho más competitivo e incluso de poder pelear victorias. De ahí a ganar un campeonato hay un paso, pero lo importante creo que es que Aston Martin tiene muchas posibilidades de subir el nivel. Ahora bien, para Fernando Alonso la gran pregunta es: ¿llega tarde? Ha tardado más de 20 años, pero Fernando Alonso por fin podrá pilotar un coche de Adrian Newey. A pesar de que es una gran noticia para todo el alonsismo, en el que por supuesto me incluyo, la llegada de Adrian Newey a Aston Martin y con ello trabajar con codo con Fernando Alonso, la duda es inevitable. Fernando tendrá 45 años cuando pilote por primera vez ese coche de Adrian Newey. A todo esto hay que sumarle el hecho de que evidentemente ese será el primer coche diseñado por Adrian Newey para Aston Martin, de tal manera que nadie asegura tampoco que en ese primer año ya Aston Martin tenga un coche tan competitivo como para ganar un campeonato. No obstante, creo que a Fernando ya en el primer año le valdría más que de sobra con poder pelear de nuevo por podios y victorias, aún no peleando el campeonato. Lo que está claro y es una pena es que a Fernando Alonso le hubiera gustado mucho más trabajar con Adrian Newey hace ya algunos años y no tener que esperar hasta tener 45 para poder pilotar un coche. Entre otras cosas porque a esta edad ya no sabes cuándo vas a pegar el bajón de rendimiento. Es cierto que Fernando sigue rindiendo a un nivel altísimo y ciertamente impensable para todo el mundo, supongo. Nadie esperaba ver a Fernando rindiendo así de bien, como por ejemplo lo hizo el año pasado con 42 años, y por tanto no sabemos qué esperar cuando tenga 45. Pero esto no deja de ser el inicio de un proyecto y evidentemente Fernando no podrá estar 10 años más en Fórmula 1. Por lo pronto Fernando pilotará ese coche del año 2026 para el cual tiene contrato y a partir de ahí y en función de los resultados su
supongo que decidirá si mantenerse o no en la categoría. Esto irá hilado con la otra gran clave del proyecto. En el año 2026, Aston Martin se une con Honda, tendrán ya más que listo y preparado el túnel de viento nuevo y sin duda es el año programado para que Aston Martin dé su golpetazo en la mesa. Y sin duda ese año 2026 será el punto crítico para este proyecto de Aston Martin, teniendo ya el primer coche diseñado por Adrian Newey, teniendo ya listo y preparado el túnel de viento y el tercer punto, el motor Honda en un nuevo cambio de reglamento. Este punto lo he dejado para el final porque creo que también es súper importante para el posible éxito de Aston Martin en el futuro y para el propio futuro de Fernando Alonso. Da exactamente igual que Adrian Newey te haga el mejor coche de la historia si Honda no sabe adaptarse a ese nuevo cambio de reglamento. Si el motor Honda es un fiasco en el 2026, Aston Martin estará condenado al fracaso y Fernando Alonso con ello también y por tanto muy probablemente sería el último año de su carrera deportiva. Sin embargo, si Honda hace un proceso de adaptación muy bueno y presenta un motor competitivo en el año 2026, sumado como digo a ese túnel de viento y sumado a un buen coche diseñado por Adrian Newey, Fernando Alonso tendría todos los ingredientes para tener un coche más que competitivo, quién sabe incluso para poder competir por un mundial. La gran pregunta es, ¿en ese 2026 Fernando Alonso seguirá teniendo el nivel? ¿Seguirá manteniendo el nivel que presenta a día de hoy? Aunque quizás no es esa la pregunta que deberíamos hacernos, dado que si el coche de Aston Martin resulta ser tan bueno, incluso un Fernando Alonso al 80% podría ganar un campeonato del mundo. Estamos hartos de ver en Fórmula 1 periodos de dominio en el que ciertos pilotos ganan con una mano prácticamente. Fernando Alonso a un 80% podría hacer algo parecido. Y esto evidentemente con más razón todavía si se mantiene a Lance Stroll como compañero de equipo. Mucha gente apunta a que Aston Martin cambiaría su dupla para esa temporada 2026. Mi pregunta es ¿por qué? Aston Martin ha confiado en Fernando Alonso haciendo el contrato que le ha hecho y por el otro lado tenemos a Lance Stroll, el hijo del dueño, Lawrence Stroll. No tendría mucho sentido que Lawrence Stroll haga esta apuesta por Adrian Newey, invierta lo que está invirtiendo para al final de todo, cuando realmente tienen un coche competitivo, despedir a su hijo, a Lance Stroll. Hay quien también habla de la posibilidad de que Aston Martin intentase fichar a Max Verstappen, pero esto, como digo, entra en conflicto con lo que acabamos de decir. Aston Martin ha demostrado claramente confianza plena en Fernando Alonso y el hijo del jefe Lance Stroll dudo muchísimo que salga. Además de que es muy probable que el propio Max Verstappen tenga otras opciones más interesantes sobre la mesa. Siendo el campeón del mundo y claramente el piloto referencia en la actualidad, debe estar interesado en algo más que un proyecto que por muy buena pinta que tenga, no deja de ser una incógnita. Un piloto como Max Verstappen sin ninguna duda debería fichar por el presente. Y como decimos, Aston Martin aún no es el presente. Personalmente creo que mantendrían la dupla salvo un cambio de última hora y Fernando Alonso y Lance Stroll seguirían siendo los dos pilotos de Aston Martin en 2026. Así que esta es la última gran oportunidad sin ninguna duda para Fernando Alonso en Fórmula 1. No obstante, cuando hablamos del campeón del mundo y como digo del piloto referente de la actualidad, evidentemente no se puede asegurar nada y puede pasar de todo. Cosas más raras se han visto. ¿Qué opinas de todo esto? Estaré encantado de leeros en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, se agradece un like y por mi parte, esto ha sido todo. Un saludo y hasta la próxima.